Entonces, el método de la palanca, este es el esquema que da el reglamento. En el reglamento van a encontrar este gráfico, no el que les he hecho yo, pues se dan cuenta, coloca a rótulas en que todos los tramos son articulados en ambos extremos, o sea, sobre las vigas, excepto el tramo que corresponde a la viga exterior, ¿no es cierto? Ahí sí ya no hacemos. Y debemos calcular la reacción en esta viga exterior. ¿Por qué? Porque el método de la palanca está orientado para calcular en la viga exterior. El objetivo es determinar el peso de camión que carga la viga exterior. ¿Cuánto de camión se va a la viga exterior? Del camión o de camiones, si son más de uno. Se analiza con uno o más camiones si es necesario. Por ejemplo, si tenemos un camión que está ahí donde la mitad del peso se va a un eje y aquí se va a la otra mitad y me interesa hallar la reacción, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la reacción? Y eso es la que va a cargar la viga. Ese es el detalle. Vamos a verlo cuando hagamos el ejercicio, el ejemplo, vamos a ver cómo se aplica el método de la palanca. Por ahora solamente lo dejamos enunciado. Y dijimos que son hasta 3 métodos que nos da el reglamento para analizar cuánto va de carga a las vigas exteriores, ¿no es cierto? Las fórmulas de las tablas del ASTO, el método de la palanca que acabamos de ver, y ahora vamos a presentar lo que llamamos el tercer método, que llamado el análisis especial. Este método está descrito ahí en ese articulado que corresponde al del ASTO. Pueden revisarlo completamente. Y este método del análisis especial, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Que la reacción, así como calculamos con la método de la palanca, se puede calcular con esta fórmula. Un parámetro NL sobre un parámetro NB, más la sumatoria de para otro parámetro que es un producto de X exterior por una sumatoria dividido entre esta otra sumatoria. Vamos a ver entonces qué cosa es cada uno de esos parámetros en esa formulación. Comenzamos. R es la reacción. ¿Sí? N es el número de vías, de lanes. Si el puente tiene para 2 vehículos, el NL será 2. Línea 1, carril 2. NB es el número de vigas. Si este es el puente, puede ser que el puente tenga 1, 2, 3, 4 vigas. Entonces sería NB igual a 4. Entonces NL es el número de carriles. NB es el número de vigas. 1, 2, decíamos 2, 3, 4, ¿no? En nuestro ejemplo, aquí que estoy haciendo, serían 2 carriles, 4 vigas. X exterior, vamos a ver qué es la distancia desde el centroide del puente hasta la viga más exterior. Eso es el X exterior. La sumatoria de X, los X son las distancias desde el centroide a cada viga. A la viga 1, a la viga 2, a la viga 3, a la viga 4. Son las distancias a cada viga, ¿sí? X1 para la viga 1, X2, medido siempre del centroide, para la viga 2,
X3 para la viga 3, X4 para la viga 4. Como esto es simétrico, todo es simétrico, el X1 será igual al X4, pero de signo cambiado, signo contrario. El X2 será igual, pero de signo contrario al X3. Lo bueno es que como va al cuadrado, eso simplemente se van a duplicar. No se van a cancelar nunca porque cada distancia X va al cuadrado. Y el E va a ser la distancia siempre medido desde el centroide del puente al centroide de cada vehículo. Si va un vehículo, si van dos vehículos, si pueden entrar tres vehículos, habrá que determinar el centroide de cada vehículo y hallar la distancia del centroide de un vehículo al eje del puente. Y eso se llama excentricidades. 1. Acá sí, el puente es simétrico, pero la ubicación de los carros no necesariamente es simétrica porque hay unas condiciones y entonces pues, acaban a ser desfasados. Este es el centroide del segundo vehículo. Esta sería la distancia E2 del eje del centroide del puente al centroide del segundo vehículo. Y si hay más vehículos, se van considerando los diferentes centroides de vehículos. Entonces, este análisis especial se realiza para el total de carriles de diseño en el puente y se hace uno por uno, con un carril, luego incorporamos análisis con 2 carriles, análisis con 3 carriles, hasta el total de carriles que quepan dentro del puente. Y esto se determina tomando la porción entera de W entre 12, donde W, si recuerdan, cuando vimos la nomenclatura de un puente, W es la luz libre de la vía de rodadura. Si nuestro puente es así, pero tiene unos parapetos a los costados, ¿no es cierto? El ancho total del puente es desde aquí hasta aquí, pero el ancho para poder circular será solamente desde esta cara interior del parapeto a esta otra cara interior, ¿sí? Eso es lo que llamamos W. Si lo medimos en pies, y como para un carril el reglamento asigna 12 pies de ancho de un carril, si dividimos entre 12 nos saldrá el número de carriles que caben dentro del puente. Si, por ejemplo, este W es 36 pies, al dividirlo entre 12 pies, nos queda 3. Significa que caben 3 carriles. Sí, exacto. Pero si no es 36, si no es 30, dividan 30 entre 12, va a salir 2 punto algo, ¿no es cierto? Como no pueden haber 2 carriles y una fracción de carril, solamente se toma la porción entera. Cuando tengamos 2.6, 2.7, 2.80 y tantos, no. Nos quitamos la fracción y nos quedamos con 2. Significa que solamente caben 2 carriles y va a haber bastante amplitud entre ellos, pero no cabe un tercer carril. Para que quepa un tercer carril tendría que ser el doble 36 pies, ¿no es cierto? 37 pies, 38 pies, nuevamente da más de 3, pero que nos quedamos con 3. Entonces, es tomar la porción entera de ese cociente, del W, que está medido en pies, entre 12. Este 12 significa que son 12 pies, que es el ancho de un carril completo. Si el ancho libre de la vía es menos de 12 pies, supuestamente no entraría en un carril completo, ¿no es cierto? Entonces el número de carriles de diseño será igual al número de vías de tráfico. Por ejemplo, si estamos haciendo vías de menos de 12 pies, ahí sí igualamos de frente el número de carriles con el número de vías de tráfico. Si el ancho libre de la vía es, por ejemplo, entre 20 y 24 pies, ahí vamos a considerar 2 carriles de diseño. En este caso, el ancho de carril de diseño será igual al ancho de vía de tránsito. Dijimos que para determinar las fórmulas del ASTO en las tablas depende de la sección transversal, ¿no es cierto? Y el reglamento ASTO considera diferentes secciones transversales. Por ejemplo, ahí tenemos varias secciones denominadas A, B, C, D, E. ¿Cuál es el tipo A? Si se dan cuenta, es una viga, es una losa apoyada sobre un esquema que son vigas metálicas, por eso son bien delgaditas. En la sección B es una losa que está poniéndose sobre vigas que son, las que están hacia la izquierda, se dan cuenta, tienen un espesor, son vigas de concreto, pero el tipo cajón, tipo hueco, cerrado, hueco. Lo que está a la derecha son tipo cajón cerrada, pero como la línea es delgada, se asume que son de acero. En el tipo C, la que está a la izquierda son
con un espesor, son de concreto, pero son cerradas, abiertas en la parte superior, se cierran, digamos, con la losa. No es que la viga se cierra completamente la viga misma, como es en el caso B. No, en el caso C sería una vigas abierta, pero que se cierran con el fondo de la losa. Y vemos a la izquierda que son vigas de concreto porque tienen un espesor, y a la derecha es solamente una línea la que representa, se entiende que son de acero. La sección D es la llamada sección multiceldas, o multicajón, porque vemos que son varias celdas, varios huecos. La sección E es una sección de losa con vigas, pero a diferencia de las A, B, C, se aprecia que las vigas y la losa son una sola unidad, o sea, han sido vaciadas monolíticamente, se vacían todo a la vez, vigas con losas. En cambio, en las secciones A, B, C se construyen primero las vigas y luego la losa se vacía encima, apoyada sobre esas vigas. Nosotros, si se dan cuenta, nuestro análisis típico para puentes carreteros, vamos a usar este tipo. Y vamos a trabajar con vigas de acero inclusive, ¿sí? Entonces se construyen, se lanzan las vigas de acero, se colocan las vigas de acero, luego se hacen los encofrados, ya hemos hablado de eso, y finalmente se arman la losa y se vacía la losa. Esa es la secuencia del caso de vigas de secciones tipo A. Entonces, veamos las tablas que nos da el reglamento para hallar los factores de distribución de carga viva. Y vamos a ver 4 tipos de cargas, perdón, 4 tipos de tablas. Para momentos, y va a ser viga interior y viga exterior. Ahí ya son 2 tablas, momento para viga interior, momento para viga exterior. Y luego tendremos para cortantes, viga interior y cortante, viga exterior. Esas son las 4 tablas que nos da el reglamento Ashton. Y aquí tenemos la primera, que es, si ven en el título, que está en inglés, pero ya ustedes van a poder acostumbrarse a eso, light load significa carga viva, ¿no es cierto? Distribution factor, o sea, estamos hablando de lo que es los factores de distribución de carga viva. Y esta tabla corresponde para momentos y para viga interior. La otra será para momentos, para viga exterior, y luego tendremos para cortante, viga interior y cortante, viga exterior. Muy bien. Vamos a ver qué nos pide para poder usar esta tabla. Nos pide primero que entremos por el tipo de superestructura. El tipo de estructura dice aquí tableros de madera, no es lo nuestro. Tableros de concreto sobre vigas de madera, no es lo nuestro. Acá tenemos tableros de concreto. Y acá está justamente tablero de concreto con concreto. Es un tablero hecho, el tablero es una losa de concreto con vigas de concreto o acero, justamente lo nuestro, y acá están los tipos A, E, K de sección transversal. En particular, la sección A es la que corresponde a nuestros puentes carreteros que estamos hablando, es una losa apoyada sobre vigas de acero que se va a hacer sección compuesta, ¿no? Y entonces entramos a la columna de los factores y a las fórmulas que les decía, que serían estas, que están aquí, y nos fijamos, nos dice, cuando tenemos un carril cargado, la fórmula es esta. Cuando tenemos 2 o más carriles cargados, la fórmula será esta otra. Entonces, separa una fórmula cuando tenemos un solo carril cargado y una segunda fórmula para 2, 3, 4, ya no interesa el número de carriles cargados. Pero todo esto se aplica siempre y cuando se cumpla con este rango de aplicabilidad. ¿Qué nos dice? Veamos, la primera condición dice S mayúscula entre 3.5 y 16. ¿Qué cosa es S? La distancia entre vigas. S mayúscula se mide en pies. Entonces las vigas pueden estar separadas entre 3.5 pies hasta 16 pies. La mayoría de los puentes, nuestras vigas estarán así, entre 4, 5, 6 pies de distancia. 8, 10, 14, no más de 16. Eso es bien raro. Estas tablas son bastante útiles porque su aplicación es bien amplia. Habría que ser un puente muy, muy raro para que no se cumplan con estas condiciones. Segunda condición, el T sub S, que es el espesor del tablero, entre 4.5 y 12, pero aquí ya son pulgadas. Ojo, porque por reglamento, el S se mide en pies, los espesores de la losa se miden en pulgadas. Las losas por lo general son de 25 a 30 centímetros. Estamos hablando entonces de 8, de 10 a 12 pulgadas, ¿sí? Como máximo.
10, 8, 10 pulgadas es común, 12 ya es un poco exigente. Luego, otra condición, el L es la longitud del tramo, de 20 pies a 240 pies. Es un rango muy, muy grande. Tener luces de más de, 20, de más de 240 pies ya estamos hablando de cosas serias, de un problema de puente ya más sofisticado que escaparía a esto, porque estas son fórmulas para hacer un análisis simplificado. Si no usamos estas fórmulas, tendremos que hacer un análisis más complejo, más detallado, con elementos finitos para saber cuánto carga una viga del total de carga viva. Cuarta condición que se tiene que cumplir, el número de vigas. ¿Qué nos dice? NB mayor o igual a 4. Significa que el número de vigas para usar estas fórmulas tiene que ser de 4 o más. Y por último, el casus G tiene que estar en el rango de 10.000 a 7 millones. La mayoría de los casos G caen dentro de este rango. Por lo tanto, todas estas condiciones por lo general siempre se van a cumplir. Entonces, esta es la tabla para viga interior de momentos flectores. Aquí están las fórmulas ya ampliadas. Las hemos extraído de esta tabla, donde aparece el parámetro S mayúscula. Ya saben, S mayúscula es la distancia entre vigas. L es la longitud del tramo. En nuestro ejemplo tenemos un puente de una viga de 2 tramos de 90 pies cada uno, ¿no? Entonces L es 90, porque estamos analizando tramo por tramo. K sub G ya se halló, L es la longitud del tramo, T sub S va a ser el espesor de la losa, y este 12 por si acaso se usa para convertir todo a las mismas unidades. Porque, ¿qué cosa tenemos aquí? El T sub S está en pulgadas. O sea, tendremos pulgadas al cubo. El K sub G se calcula en pulgadas. Y resulta que tiene unidades de pulgadas a la cuarta. Pero el L, por reglamento, va en pies. Entonces, para convertirlo a pulgadas, lo multiplico por 12, ya que un pie son 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, esto 2 veces 12L es en realidad la longitud expresada en pulgadas. Lo digo esto porque si ustedes usan esta fórmula y trabajan con el MATCAD, que es una hoja de trabajo que calcula automáticamente operaciones, ustedes en un MATCAD no necesitan colocar el C12, porque si definen que L está en pies y luego aquí el K sub G está en pulgadas, cuando hace la operación ya convierte para que todo sea de unas mismas unidades. Repito, entonces este 12 es cuando se hace, digamos, de forma manual para convertir la longitud L que está en pies para convertirla en pulgadas. Espero que entonces que eso no sea una confusión. Y esta fórmula es para cuando se tiene solamente un carril cargado. Para 2 o más carriles cargados se usa esta segunda fórmula. Bien, y esta fue la tabla, repito, la primera tabla para momentos viga interior. Ahora viene la tabla de momentos viga exterior. Nuevamente nos ubicamos en esta zona de acá, que son el tablero, es una losa de concreto reforzado con vigas de concreto de acero. El formato, la sección transversal es la sección A y nos dice, si tenemos un carril cargado, ¿cómo calculamos el factor de distribución? Usando la regla de la palanca. Y para 2 o más carriles cargados usamos lo siguiente, esta fórmula. Y para usar esta fórmula hay que cumplir con esta condición, que vamos a aplicarla más adelante. El E, porque todo es E, ¿no es cierto? E es para el reglamento el factor de distribución de carga viva. Perdón, el G es el factor de distribución de carga viva G, queremos hallarlo, es E veces el G interior. ¿Qué cosa es el G interior? El G que hallamos para la viga interior. Estamos en el caso de 2 o más carriles cargados, entonces hay que tomar el caso de el G de momentos para viga interior para el caso de 2 o más carriles cargados. Tiene que ser coherente, ¿no es cierto? Estamos aquí para el caso de 2 o más carriles cargados de viga exterior, pero nos manda a que usemos el G de viga interior. Tiene que ser, repito, del caso de 2 o más carriles cargados, ¿de acuerdo? Y ese valor que ya tenemos calculado lo multiplicamos por E. ¿Y qué cosa es E? Es este parámetro, igual a 0.77 más D sub E entre 9.1.
¿Y qué cosa es D sub E? Es un parámetro que vamos a explicar en el ejemplo. En el ejemplo explicaremos qué cosa es D sub D. Y este D sub D tiene que estar entre -1 y 5.5 pies. Vamos a explicarlo eso en el ejemplo. ¿Qué cosa es el parámetro D sub E para poder calcular el G para el caso de dos o más carriles cargados para viga exterior momentos? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esos son los parámetros, las tablas para calcular el factor de distribución de carga viva para momentos, tanto para viga exterior como para viga interior. Luego viene, y acá están las fórmulas extraídas, ¿no? Amplificadas. Luego viene el caso de fuerzas para fuerzas cortantes, ¿sí? Igual tendremos dos tablas para cortantes para viga interior y para viga exterior. Y nuevamente, primero hay que analizar la viga interior. ¿Saben por qué? Porque el cierto parámetro de viga exterior se basa en el parámetro de viga interior. Entonces, primero, lo conveniente es hallar primero viga interior. Y acá está la tabla. Nuevamente, en tipo de superestructura nos ubicamos siempre en la tercera línea donde están los tableros hechos con losa de concreto sobre vigas de acero o concreto, que es lo nuestro. La sección típica es la sección transversal tipo A y nos dice, estamos para fuerzas, factores para fuerza cortante, o sea, el E sub B, ¿no es cierto? Perdón, el G sub B. G es la nomenclatura para estos factores. El G sub B es el de cortante. El G sub M corresponderá para el de momento, que ya hemos hallado en las dos tablas anteriores. Y estamos primero para viga interior, ¿sí? Bien. Nos dice, si solamente tenemos un carril cargado, usamos esta fórmula. Bastante simple, 0.36 más S entre 25. Y si tenemos el caso de dos o más carriles cargados, la fórmula es esta otra, siempre en función del S. Y el rango de aplicabilidad, muy similar a lo que hemos visto en el caso de momentos, y para puentes normales, puentes convencionales, siempre se va a cumplir. Repito, tiene que ser un puente muy raro, con parámetros muy raros, para que no se cumpla con estas condiciones que son bastante amplias. Ya, entonces tenemos las herramientas para calcular el G para fuerza cortante de viga interior. Acá tenemos una ampliación de las fórmulas. Y finalmente veríamos la tabla que corresponde al G para fuerza cortante de viga exterior. Nuevamente vemos, ojo, este es un extracto de las tablas del astro. El astro tiene son muchas más porque son diferentes casos, ¿no es cierto? Yo he extraído las que corresponden justo al caso que nos interesa. Del tipo de estructura, nuevamente tenemos losa de concreto reforzado sobre vigas de acero de concreto para la sección transversal tipo A y nos dice, si tenemos un carril cargado, aplicar el método de la palanca, que ya lo mostré y lo veremos en el ejercicio. Y si tenemos dos o más carriles cargados, ¿qué nos dice? El G se calcula como E veces el G de la viga interior. Se refiere al G que hemos hallado en cortante, no vamos a irnos hasta de momento. Si estamos hallando cortante, en viga exterior tendrá que ser cortante, pero de viga interior, y el que corresponde al caso de dos o más líneas, en el caso de la viga interior, ¿no es cierto? Entonces, como esto ya se calculó, lo multiplicamos por E y obtendremos el G para fuerza cortante de viga exterior. ¿Y qué cosa es el E? Es este parámetro que depende de un factor D sub E a la vez, donde el D sub E tiene esta condición. ¿Y qué cosa es D sub E? Repito, lo vamos a ver ya en el ejemplo numérico. Entonces, con esto hemos revisado las 4 tablas que nos da el Ashton. Esta es la fórmula ampliada. Finalmente, podemos terminar de hacer ya todo el análisis de la carga viva de forma transversal. Veamos. Luego de determinar los esfuerzos máximos de corte y flexión, lo que vimos en la primera parte en esa tabla, donde hallamos el momento que gobernaba en cada sección, momento positivo y negativo, y también la fuerza cortante que gobernaba, positiva y negativa en cada sección, de forma longitudinal, se deben distribuir esos valores a una viga en particular, porque vamos a diseñar una viga. Entonces, se debe determinar el número de carriles con carga viva que soporta cada viga, o en otras palabras, dicho de otra manera, cuánto de carga viva soporta
cada viga. Y esto se obtiene mediante la aplicación de los llamados factores de distribución de carga viva, que es lo que hemos hallado. Para ello tenemos que hacer un análisis de lo que se llama multipresencia de carga viva. El efecto extremo de carga viva se determina considerando cada posible combinación del número de carriles cargados. Si un puente es muy ancho, pueden haber varios carriles cargados a la vez. No solamente es un carril cargado, que es lo que estamos considerando cuando hemos hecho los diagramas de momentos, hemos trabajado con un camión o un tándem, o un doble camión o un doble tándem, pero todo unitario, ¿no es cierto? Como si tuviesen todos, como si el puente tuviese solamente un carril cargado. Pero un puente real puede tener varios carriles cargados. Y entonces, ¿cómo consideramos esa posibilidad de que hayan varios carriles cargados? Nos dice el reglamento. El efecto extremo de carga viva se determina considerando cada posible combinación del número de carriles cargados. Puede haber, si caben hasta 3 vías, habrá que analizar el puente con un carril cargado, con 2 carriles cargados y con los 3 carriles cargados a la vez. Y todo esto afectada por el factor de multipresencia, el cual tiene en cuenta la probabilidad de ocupación simultánea de los carriles por la carga total de diseño HL93. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros tenemos que analizar con un carril cargado, con 2 carriles cargados, con 3 carriles cargados, si caben 3 carriles. Si caben hasta 4 carriles, habrá que analizar un cuarto caso, cuando los 4 carriles están cargados. Pregunta 1. Uno siempre se pregunta, ¿pero por qué? Si caben hasta 4, ¿por qué no analizo con los 4 carriles cargados en vez de analizar con 1, con 2, con 3? Me voy de frente a analizar únicamente con 4 carriles cargados. La respuesta es muy básica, porque muchas veces cargar todo no nos da el esfuerzo máximo. Eso lo digo desde mi curso de estructuras. A veces, cargando con menos carga viva, logramos esfuerzos mayores en ciertas zonas, no en todas, pero en ciertas zonas logramos esfuerzos mayores que no se consiguen cuando cargamos todo con carga viva. Esa es la razón. Como la carga viva nosotros la podemos colocar en diferentes situaciones debido a nuestro interés para maximizar los esfuerzos, porque me interesa calcular lo máximo posible, ¿no es cierto? Los máximos esfuerzos que se puedan dar. Repito, a veces, en algunos casos, en algunas secciones, teniendo todo cargado con la carga viva, no me da los esfuerzos máximos que sí lo puedo conseguir cuando cargo con 1 o con 2 carriles o con 3. Por eso, si dependiendo del tamaño del ancho del puente, ver la cantidad de carriles que caben, el análisis hay que hacerlo progresivamente, con 1, con 2, con 3 carriles cargados, hasta el N carriles que caben en el puente. Pero obviamente pasa lo siguiente, ya antes de entrar a esto. Tener dos carriles cargados, un carril cargado puede ser muy común, muy de siempre. Tener 3 carriles cargados ya puede ser más difícil. Tener 4 carriles cargados a la vez, mucho más difícil. Tener 5, si tienes 5 vías, 5 carriles, que estén los 5 cargados a la vez es mucho más difícil que tengan simultáneo, me refiero, ¿sí? Tal vez eso se pueda dar en algunas situaciones, cuando hay un tráfico, un accidente, que se cierran, todo se llenó, o un día especial donde la gente transita en todos a la vez, pero son situaciones esporádicas, raras, que cuanto más carriles tengan, que esté todo lleno, cada vez es más difícil. No sé si ustedes recuerdan de su método de cargas en edificaciones también, que tener la carga viva llena en todos los pisos ya no es tan probable y por lo tanto el reglamento permite una reducción de carga viva. Lo mismo sucede acá, una especie de reducción de carga viva, pero no de edificación, sino de puentes, analizando la probabilidad de que no todas las vías estén cargadas en simultáneo. Y entonces el reglamento presenta estos factores de multipresencia. ¿Qué nos dice? Si tener solamente un carril cargado, eso más bien es subvaluado. Hay que amplificar los valores con un factor de 1.20, o sea, un número mayor que 1. Y ahí está, 1.20. Tener 2 carriles cargados, digamos que es la certeza total, y por eso se afecta por 1, o sea, ni se amplifica ni se reduce. Porque digamos que es la certeza, que siempre habrán 2 carriles cargados. Tener 3 carriles cargados ya es más raro, y entonces se reduce, se aplica un factor de multipresencia de 0.85. Esto lo que va a hacer es reducir la carga total, o sea, calculo con lo que corresponde a 3 líneas, o sea, 3 carriles cargados, pero tomo el total al 85%, ¿de acuerdo? Cuando tengo 2 carriles cargados, hago el efecto de 2 carriles, pero tomo al 100% porque el reglamento dice que eso, digamos, es probabilidad 1.
es la certeza de que va a ser así. Cuando se tiene 4 carriles, 5 carriles, 6 carriles, ya no interesa de 4 en adelante, de 4 más carriles, nos dice el reglamento, calcula el efecto de esos 4 carriles, pero toma solamente el 65%. O sea, usa un factor de multipresencia de 0.65. Este factor de multipresencia ya está considerado en todas las fórmulas empíricas que hemos presentado en las tablas, pero no está considerado en el método de la palanca ni en el método del análisis especial, así que en esos métodos hay que considerarlo. Como el estado límite de fatiga se basa en la carga de un camión en un solo carril, se empleará el factor de distribución para un solo carril de carga, que es 1.2, ¿no es cierto? Todos los factores de distribución usados en este caso deben dividirse entre 1.2, el valor del factor de multipresencia para un solo carril de diseño. Para las deflexiones por carga viva se asume que todos los carriles de diseño están cargados. Finalmente veamos lo que es ya la construcción del envolvente de esfuerzo con la cual nosotros diseñaremos las vigas. Recuerdan que habíamos hecho esta tabla, ¿sí? Espero que todos se acuerden. Con los 4 casos, estamos en momentos. El efecto de carga viva de momentos. Teníamos 4 casos. Ya los 4 casos, se recuerdan que los 2 primeros son al 100%, y los casos 3 y 4 es para la zona de momento negativo, cuando se aplicaban al 90%, doble camión o doble tándem. Y de ahí tomamos la que gobierna, tomábamos el mayor de los 4 positivos, el más grande de los 4 positivos, que resultó ser este, y el más negativo de los 4 negativos, menos 112, menos 90, menos 29, menos 32, que resultó ser este. Entonces, en este caso, para esta sección que es a 0.1 de L, los 2 casos que gobiernan salen del caso 1. Eso es coincidencia nada más, y aquí están. Y hacemos lo mismo para todas las demás secciones. Luego, si hallamos el factor de distribución, ese factor de distribución habrá que afectarlo a estos momentos de gobierno, positivos y negativos, ¿sí? Pero eso vamos a verlo luego del ejemplo. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos en esta parte de aquí, y lo que toca a continuación será a revisar un ejemplo. Pero eso ya lo veremos en la semana después del examen. La próxima semana, esperemos que no hay nada anormal, será presencial y tomaremos un examen que abarcará hasta esta parte, no completo, no todo el análisis de vigas, el longitudinal y transversal, sino algunas cuantas cosas. Por lo tanto, estudien hasta acá, solamente hasta aquí, hasta esta página 90 de este capítulo 4, ¿ya? El examen es con apuntes, es personal, solamente con apuntes, pueden usar todos sus apuntes que quieran, y ahí van a ver preguntas de teoría y preguntas ya prácticas para resolver. Lo importante, vengan, estudien e interioricen cómo es la carga viva. Me interesa mucho que dominen la carga viva de la HL93, que está formada por, ya saben, el camión de diseño, el tándem de diseño y la carga de carril y sus combinaciones que nos da el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles ya para el examen parcial. ¿Alguna consulta al respecto en este momento?